Muy buenas tardes, yo creo ya estamos todos, todavía hay gente que se está sentando porque la verdad es que da gusto ver el salón hoy lunes, este centro Ágora, repleto como está, ¿no? Con todas las localidades. Luego ya saben que al final de la conferencia vamos a tener una ronda de preguntas, entonces se van a poder animar para hacerle pues las dudas que le hayan quedado o las preguntas sobre este tema tan interesante de la charla de esta tarde que nos va a impartir Mar Arroyo. Bueno, yo voy a darles un dato, sería un titular que creo que además dice muchísimo. Actualmente, según datos de finales del año 2024, que es el último dato que hemos encontrado, 800.000 personas padecen Alzheimer en España. Nada más y nada menos que al año se diagnostican 40.000 nuevos casos. Una conferencia sumamente interesante que nos va a adentrar por los laberintos de estas enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer, como son el Parkinson, ¿no? Y otros problemas de mano de una experta, de María del Mar Arroyo. Mar Arroyo, como te conocen todos y como dice que quiere que le llamemos, es catedrática de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desarrolló su tesis doctoral en el Instituto Pasteur de París y desde su inicio de su carrera ha estado investigando siempre los procesos de conectabilidad que ocurren en el sistema nervioso central y que permiten, por tanto, explicar funciones superiores como la memoria o las disfunciones como enfermedades neurodegenerativas. Actualmente estudia los cambios neuroanatómicos que se producen en los sistemas de la memoria. Hay que decir que en diferentes tipos de memoria, como por ejemplo de demencia, como por ejemplo el Alzheimer, lleva años investigando y estudiando. Ha ocupado diferentes puestos de gestión universitaria, siendo 8 años vicedecana de ordenación académica y estudiante de la Facultad de Medicina de Albacete. Entre el año 2013 y 2021, decana de la Facultad de Farmacia, también aquí en Albacete, y llegó a la capital en 1999, la primera promoción de esa Universidad de Medicina tan prestigiosa que tenemos en la ciudad. Desde entonces desarrolla las funciones de docente y de investigación. Nos va a dar una charla muy interesante y yo creo que muy actual sobre, como decimos, este tipo de enfermedades que además no paran de aumentar, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo, porque hablábamos de que cuanto más se diagnostican, pues claro, efectivamente es porque la investigación avanza y muchas veces la investigación o la detección precoz, ¿no?, de estas enfermedades nos ayudan a pararlas un poquito. Bueno, vamos a dejar a Mar, le damos un aplauso y dentro de un segundo volvemos otra vez con las preguntas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acercaros aquí y pasar un ratito de esta tarde conmigo. Espero no aburriros mucho. Si os aburro me paráis y volvemos a empezar con otras cosas. He orientado esta charla porque evidentemente, claro, todo el mundo nos preocupan las enfermedades neurodegenerativas. La mala noticia es que son las enfermedades más frecuentes que afectan a la población mayor. La buena noticia es que cada vez vivimos más tiempo, con mayor calidad de vida y por tanto estas enfermedades neurodegenerativas pues también aparecen con más incidencia. Pero evidentemente eso está relacionado con tener una buena calidad de vida y yo creo que esto también es una buena noticia. Entonces quería empezar a comentaros hoy, lo primero es daros las gracias, como he dicho también a los organizadores, a Virgilio, como no puede ser de otra manera, por acordarse de nosotros, que llevamos muchos años trabajando aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues quería empezar por contar quiénes son Alzheimer, Parkinson y Lewy. Nombres que seguro a todo el mundo le suenan por la enfermedad de Alzheimer, por la enfermedad de Parkinson y por la demencia de cuerpos de Lewy, que son las 3 enfermedades neurodegenerativas que llevan el nombre de estas personas eminentes. Todos tuvieron la misma curiosidad, se dedicaron a estudiar el órgano, yo creo, más maravilloso que tenemos en nuestro organismo, que es el cerebro humano. Pero lo más importante de todo es que ellos intentaron además tratar de entender cómo enfermaba el cerebro y por qué ciertas patologías que observaban en sus pacientes tenían que ver con daño que tenían en este órgano estupendo que poseemos en nuestro cuerpo. La neurociencia es una ciencia relativamente joven dentro de la investigación. Pensad que los primeros descubrimientos se hicieron allí por el siglo XIX, cuando se empezó a considerar en serio
aunque sí que es cierto que desde los albores de los tiempos pues hemos sido curiosos y se han hecho disecciones y se ha estudiado este órgano, por lo tanto hay documentos ancestrales, pero no tanto tratando de entender cuál es su disfunción, y siempre ha sido como un pequeño rinconcito prohibitivo. Cuando uno habla del cerebro, pues sabemos que ahí escondemos pues todo lo que nos hace más nosotros mismos, nuestros recuerdos, nuestras perspectivas, nuestros sueños, y de ahí que, bueno, pues siempre cuando uno habla del cerebro, pues tiene un poquito de cuidado en ese sentido, porque parece que ahí está alojado lo más interno de nosotros mismos. El doctor James Parkinson es este señor que veis aquí en la foto. Fue un médico inglés, y fue conocido porque él escribió un libro que se llamaba Un ensayo sobre la parálisis agitante, que era lo que él observaba en uno de sus pacientes. Vio que tenía una paciente que tenía temblores, presentaba rigidez y tenía sobre todo problemas de movimiento. Curiosamente, James Parkinson es conocido por esta enfermedad, pero evidentemente él no descubrió todos los aspectos relacionados con la misma. Él se dedicaba también, pues como veis ahí, era una persona eminente, un científico londinense, que formaba parte también de un grupo de geólogos, y también fue muy importante en el estudio de ciertos fósiles, y eso es menos conocido de su historia, pero yo creo que es importante que veáis que tenía curiosidad por muchos aspectos. Eran realmente sabios de aquella época que estudiaban lo mismo la patología que presentaban sus pacientes que pequeños fósiles que encontraban en la Tierra. El doctor Alois Alzheimer tenía ese aspecto de científico bonachón, diría yo, y aquí en la foto que tenéis a la izquierda tenemos a su paciente estrella, que se llamaba Augusta Deter. En esa fotografía, aunque no lo parezca, esta paciente tenía 51 años. Si pensamos ahora mismo en alguien de 51 años, seguramente no nos lo imaginaríamos con este aspecto, ¿verdad? Ya nos da un aspecto que nos da una pista de que parece que sus capacidades cognitivas estaban muy afectadas, y realmente era así. Tenía pérdida de memoria, tenía confusión, se perdía dentro del sanatorio, y esto no era habitual para una persona tan joven de esa edad. El acierto mayor de Alois Alzheimer, aparte de estudiar toda la sintomatología que presentaba esta paciente, era que además cuando falleció hizo la autopsia, recuperó el cerebro de su paciente y describió que tenía una lesión de la corteza cerebral, característica de la corteza cerebral. Así que él no se quedó solamente en la sintomatología que podía observar como médico, sino que fue un poquito más allá, y eso abrió pues nuevas puertas para estudiar ya ese órgano que era el cerebro de esta paciente y de otros muchos más. Por su parte, Lewy, llamado Friedrich Henry, fue también médico y neurólogo. En este caso pues le pilló la Guerra Mundial y, como veis ahí, pone psiquiatra alemán-estadounidense. Tuvo que huir, era judío, y por tanto pues en un momento determinado terminó desarrollando su trabajo en Estados Unidos. Antes de marcharse, él trabajaba codo a codo con Alois Alzheimer, y una de sus digamos, características principales es que eran neuropatólogos. En su laboratorio estudiaban todos los cerebros de los casos que llegaban a ese laboratorio, y él fue el que descubrió esas manchas que veis aquí abajo. Oiga, perdón. Aquí. Estas especies de acúmulos de proteínas aberrantes que había dentro de las células, que se conocen como cuerpos de Lewy, y que hoy en día pues son una característica significativa de la demencia con cuerpos de Lewy, que es así como se llama la enfermedad en honor a este doctor. Claro, ellos no trabajaban solos, había mucha más gente que siguió sus estudios y que siguieron profundizando en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas. Sería imposible mencionarlos a todos, pero sí que es cierto que fueron los únicos que, estudiando un solo paciente, pues le dan nombre a la patología que es conocida con esa nomenclatura. Lo importante aquí es que ellos abrieron un camino hacia las nuevas generaciones, hacia las nuevas personas que formaban parte de sus equipos y de otros, y todos tratamos de buscar las causas y los mecanismos que subyacen a estas enfermedades neurodegenerativas. Para que os hagáis una idea, como comentabas antes, pues estas enfermedades neurodegenerativas son un grupo de enfermedades. Todas son característicamente incurables. De momento no hay ningún tratamiento que sea efectivo y que cure estas patologías, pero sí es verdad que hay tratamientos paliativos porque cada vez conocemos más detalles sobre cada una de estas enfermedades. Si os fijáis ahí,
Hay más de 600 tipos distintos de patologías que agrupamos dentro de enfermedades neurodegenerativas. Esto hace que el diagnóstico diferencial sea bastante complicado, sobre todo en los procesos iniciales. Pensad en cualquier enfermedad. Cuando nos empieza a doler la rodilla, es mucho más fácil curar esa rodilla y hacer un tratamiento que cuando se nos han roto los meniscos y cada parte de la rodilla va por un sitio. Pues esto pasa con las enfermedades neurodegenerativas también. Cuando los síntomas son visibles, es demasiado tarde ya para, digamos, reparar ese sistema nervioso que se encuentra totalmente afectado. Y si encima decimos que hay 600 tipos distintos de enfermedades neurodegenerativas, quiere decir que todas no se pueden abordar ni con el mismo tratamiento ni de la misma manera. Sin embargo, si no sabemos diferenciarlas, pues esto supone un problema, ¿no?, para el diagnóstico y para el tratamiento de estas enfermedades. Todas ellas tienen una característica común y es que afecta sobre todo a las personas mayores, pero no exclusivamente. Recordad que he dicho que Augusta Deter, la primera paciente que fue diagnosticada con enfermedad de Alzheimer, tenía 51 años. Esto quiere decir que estas enfermedades pueden debutar en personas más jóvenes, hablando de 40, 50 años, que podría ser una edad relativamente joven para la esperanza de vida media que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Tú decías que había 800.000 personas afectadas de la enfermedad de Alzheimer en España y este dato es correcto, pero sin embargo dentro del grupo de las demencias, donde la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente, son más de 1,5 millones de personas las que en este momento en España están diagnosticadas con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, es importante. La más prevalente, como decíamos aquí, son las demencias. Este es un esquema que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Fijaros que en todo el mundo se espera que en el año 2050 tengamos 131 millones de personas, más de 131 millones de personas afectadas por algún tipo de demencia. Y la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 y el 80% de esos casos. Por lo tanto, es una enfermedad que hay que tomarse en serio porque es una enfermedad, como digo, crónica, discapacitante y requiere de apoyo tanto de la familia del paciente como de la asistencia médica y, por supuesto, de toda la parte paramédica que pueda ayudar a este paciente. La característica principal de las demencias es que afectan al deterioro de funciones cognitivas, es decir, pueden venir dadas por pérdida de la memoria, que es lo que más conoce todo el mundo. Olvidarse de algo es frecuente. Yo hace un momento me he olvidado de que me había dejado las llaves en casa. Espero que no sea un síntoma de la enfermedad de Alzheimer, pero quién sabe, puede debutar con este tipo de olvidos. Lo que ocurre es que, además de pérdida de memoria, suelen ir incrementándose y apareciendo otra serie de discapacidades, como por ejemplo perderse en tu propio barrio. Eso se llama desorientación espacial. Si vas a comprar el pan todos los días a la misma panadería y de repente no sabes si es por la calle de la derecha o por la calle de la izquierda, pues eso ya es un signo bastante importante que suelen apreciar en primer término las personas que viven con esa persona y ni siquiera el propio paciente, pues en muchas ocasiones le da importancia. Por lo tanto, ya digo que es difícil de diagnosticar en ese sentido. Más tarde se van perdiendo otras capacidades un poco más complejas, como veis ahí, como por ejemplo la comprensión de la lectura o, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje se ve también afectada, cuesta más trabajo aprender nuevos conceptos o incluso el lenguaje se va a ver afectado. De una forma tan sencilla como, por ejemplo, mirar esta cosa que tengo delante y no recordar cómo se llama este aparato que yo sé que sirve para hablar por él y que aumente la voz, pero no me acuerdo que se llama micrófono, aunque sepa de toda la vida que esto se ha llamado así. Entonces, es importante que entendáis que no todas las enfermedades neurodegenerativas causan demencia, pero tampoco todas las demencias son causa de enfermedad neurodegenerativa. Esto parece un trabalenguas, pero si lo pensáis bien, pues es importante, porque generalmente hablamos de demencia como algo global y en la calle de lo que nos hablan es de enfermedad de Alzheimer. No todas las enfermedades de Alzheimer van a cursar de la misma manera y habrá otras demencias que no sean enfermedad de Alzheimer. Y esto es importante que lo tengamos en claro. La otra enfermedad más importante en este sentido es la enfermedad de Parkinson. También seguramente a todos os resulta familiar. Son personas que normalmente presentan una sintomatología relacionada fundamentalmente con falta de expresividad facial. Normalmente se dice que tienen cara de máscara
y es porque presentan esa inexpresividad característica. Suele haber rigidez, temblor intencional, esto quiere decir que cuando van a coger un objeto, en vez de hacerlo directamente, pues hasta que encuentran el lugar donde está el objeto, van temblando, su mano va temblando y es como que dudan hacia dónde tienen que dirigirse. Y más tarde, cuando va avanzando esta enfermedad de Parkinson, fijaos en la otra parte de la diapositiva que dice que en edad avanzada aparecen alteraciones cognitivas. Esto ya nos suena a las demencias que acabamos de mencionar. Es decir, que las alteraciones cognitivas que aparecen por otras causas, como en el caso de la enfermedad de Parkinson que afecta a otras regiones cerebrales, terminan o pueden terminar cursando también con demencia, con alteraciones cognitivas. Por lo tanto, ahí tenemos un núcleo global y, por tanto, en algún momento tendrán que tener algún punto de conexión entre ellas que nos gustaría bien entender. Igual que ocurría con las demencias, la enfermedad de Parkinson es la principal causa de parkinsonismo, es así como se llama esos movimientos que afectan fundamentalmente al movimiento y al temblor en reposo, pero hay muchas situaciones, como por ejemplo una mala dosificación en cuanto a medicación, que pueden dar lugar a parkinsonismos, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Hay otras causas que no son enfermedades neurodegenerativas, pero que pueden dar las mismas sintomatologías que la enfermedad de Parkinson. Hay muchísimas enfermedades neurodegenerativas, no podríamos entrar en describirlas todas, como la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Huntington, que también cursan con alteraciones del movimiento, pero sobre todo lo importante es que hoy sabemos que todas estas enfermedades neurodegenerativas son consecuencia de la aparición de proteínas anómalas que se depositan en sitios concretos del cerebro. ¿Qué es esto de las proteínas anómalas? Las proteínas son moléculas que normalmente cumplen una función en nuestro cerebro. Son normales, tienen que estar ahí para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Pero en un momento determinado, sin saber por qué, estas proteínas empiezan a procesarse de forma diferente. Tan diferente que empiezan a plegarse de forma anómala y empiezan a depositarse en la neurona, provocando algo así como una especie de basura que se va acumulando en las neuronas y que al final consiguen que esa neurona o se suicide o muera por otro tipo de procesos. Como consecuencia, lo que vamos a tener es la pérdida de la función que era la responsabilidad de esa neurona o de ese grupo de neuronas, porque realmente uno nunca trabaja solo, tampoco en el cerebro una neurona trabaja sola, siempre es un grupo de neuronas, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo entendáis. Todas las enfermedades neurodegenerativas cursan con acúmulos de proteínas anómalas, proteínas que en situación de salud son necesarias para que nuestro cerebro funcione, pero que en algún momento determinado deciden malfuncionar, acumularse y provocan los distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Esto parece sencillo porque, claro, si sabemos la proteína que funciona mal, busquemos el tratamiento para solucionar esa disfunción, ¿no? Parece que es lo evidente y a eso es a lo que se dedican las empresas farmacéuticas. Sin embargo, cuando nos ponemos a estudiar qué proteínas se ven afectadas, hay algunas que son comunes a varias enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, hay depósitos de una proteína que se llama tau que va a dar lugar a las taupatías, y dentro de las taupatías, esta enfermedad de Alzheimer, está también la demencia con cuerpos de Lewy y hay otras enfermedades neurodegenerativas que cursan con taupatías. Por lo tanto, si nosotros vamos a bloquear esa proteína anómala, pues primero tendremos que saber si provoca el mismo daño en un tipo de patología o en otro y si se expresa en una misma región o en regiones diferentes. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, que es un problema bastante complejo, aunque actualmente sabemos mucho sobre esas proteínas y sobre los mecanismos moleculares que subyacen a todo eso, en los cuales yo no voy a entrar porque eso es más el campo de la bioquímica, la biología molecular, que sería objetivo de otra charla. Entonces, el reto principal que tenemos hoy en día, o uno de los retos biomédicos más importantes del siglo XXI, es determinar con la mayor precisión posible qué proteínas se truncan en esos cerebros que van a dar lugar a enfermedades neurodegenerativas y en qué parte del cerebro, porque esto es como Albacete, no es lo mismo vivir en las 600 que vivir en la Plaza del Altozano. Pues en el caso del cerebro ocurre lo mismo, no es lo mismo que el deterioro ocurra en la parte anterior del cerebro, en el lóbulo frontal, que lo haga en el cerebelo, que es fundamentalmente motor, con lo cual también no solo tenemos que saber qué
es lo que se estropea, sino dónde se empiezan a acumular esas proteínas aberrantes. Y en eso es en lo que nosotros trabajamos. Claro, parece sencillo, pero seguramente habéis oído más charlas del sistema nervioso y sabéis cuántas neuronas tiene nuestro cerebro. ¿Cuántas? Lo mínimo que se nos ocurre a todos es ¡buf!, ¿verdad? Generalmente, cuando uno va a una charla del sistema nervioso, lo comparan con las estrellas y con las galaxias. Millones de estrellas en el universo. Pues nosotros tenemos billones de neuronas en nuestro cerebro y esas establecen contacto entre sí y con otro tipo de células también muy importantes, que son las células de la glía, que son algo así como los soldados que nutren y que cuidan a las neuronas para que estén en un entorno protegido. Eso quiere decir que en un cubito como el que tenéis representado en la imagen, a nivel microscópico, pues tenemos una gran cantidad de tipos celulares, de conexiones entre ellos y de proteínas que van a estar haciendo que todo ese sistema funcione de forma adecuada. Así que el puzzle parece bastante complejo. Claro, si ahora pensáis que en ese cubito hay una proteína anómala que se está acumulando, lo que va a ocurrir es que las conexiones cerebrales, es decir, las conexiones que esa neurona establecía con su entorno y que llegaban a cualquier otro sitio del sistema nervioso central, también se van a ver truncadas. De forma que es ahí donde empezamos a notar esos cambios funcionales que tienen que ver con esas pérdidas de memoria o esas alteraciones en el movimiento que veíamos que eran características de las demencias o de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, tan importante para nosotros va a ser averiguar qué ocurre en las neuronas, qué procesos se generan ahí para que se produzcan proteínas anómalas, como dónde ocurre ese daño cerebral. No va a ser igual en una región que en otra del encéfalo y eso también explica bastante bien por qué se pierden ciertas funciones en una patología determinada y por qué no se afectan otras en esa misma patología. En la enfermedad de Parkinson, como os he dicho hace un momento, la proteína que funciona mal se llama la alfa-sinucleína. Esa es la que forma esos acúmulos que describió Lewy y que reciben el nombre de cuerpos de Lewy. Estas proteínas son aberrantes y se organizan ahí en el interior de la neurona, haciendo que ésta sea disfuncional. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, típicamente se habla de dos proteínas que son bastante conocidas. Una es la beta-amiloide y otra se llama la proteína tau hiperfosforilada. Esto da lugar a lo que se llaman las placas y los ovillos. Fijaros que una placa suena como una parte estática, que es un acúmulo de esa proteína tau dentro de la neurona, que va a hacer como una especie de ladrillo que paraliza el movimiento de esa neurona. Mientras que los ovillos neurofibrilares, la beta-amiloide, se organiza pues como si fuese un ovillo de lana en la parte externa a la neurona. Por lo tanto, tenemos acúmulos dentro de la neurona o fuera de la neurona. Y esto quiere decir que el mecanismo tiene que ser diferente necesariamente. Cuando nosotros tenemos un enfermo de Alzheimer, ambas proteínas anómalas se pueden identificar en ese cerebro y entonces podemos decir que tenemos una enfermedad de Alzheimer típica, ¿de acuerdo? La cuestión ahí es saber quién fue el primero. Esto es como lo de la gallina y el huevo. ¿Quién empieza a degenerar primero, el beta-amiloide o la proteína tau? Pues hay, como todo, dos equipos. Tenemos muchísimos investigadores que piensan que el origen es la proteína beta-amiloide y eso da lugar a que se encadene daño en otras proteínas como la proteína tau, pero la mayor parte ahora mismo de los investigadores que trabajamos en enfermedad de Alzheimer pensamos que es la proteína tau la primera que se ve afectada porque correlaciona mucho mejor cuando tenemos niveles muy altos de esa tau atrófica el daño con el deterioro cognitivo en el paciente, más que si tenemos mucho beta-amiloide donde el orden cognitivo no está tan afectado, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo mucha proteína tau voy a tener más pérdida de memoria que si tengo mucho beta-amiloide, donde la memoria quizás no se vea tan afectada a pesar de que el paciente tenga esa lesión, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos esas dos proteínas. Claro, lo más importante de todas las enfermedades es la prevención. Yo creo que si hoy en día sabemos algo de la salud es que para estar bien hay que prevenir antes que curar. Eso yo creo que todos lo tenemos muy interiorizado y esto también funciona en las enfermedades neurodegenerativas. Pero ¿cómo se previenen las enfermedades neurodegenerativas si no conocemos la causa?
Esa es la pregunta del millón. Lo que sí sabemos es que los depósitos de esas proteínas anómalas empiezan a aparecer mucho antes de que empiece la sintomatología. Tanto antes que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer pasan entre 10 y 20 años antes de que se empiecen a ver los síntomas. Es decir, la proteína que os decía, esa proteína tau aberrante, empieza a acumularse entre 10 y 20 años antes de que la persona o los familiares que la rodean se dé cuenta que tiene ese deterioro cognitivo característico de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuanto más tiempo tengamos para diagnosticar la enfermedad, cuanto antes seamos capaces de ver que se deposita esa proteína amiloide, pues seremos más operativos desde el punto de vista médico para poder actuar o hacer algo para mejorar o retardar el avance de la enfermedad. Así que es muy importante lo que llamamos el diagnóstico precoz. Y en eso es en lo que nos estamos centrando la mayoría, porque si veis ahí, cuando tenemos la línea discontinua que pone la raya de demencia, ahí es cuando los síntomas son tan graves que realmente tenemos tanto daño ya en el sistema nervioso central que poco más se puede hacer que darle cariño y los mejores cuidados a ese paciente, porque ahí ya la situación es irreversible. Sin embargo, en los estadios iniciales, los que llamamos preclínicos o deterioro cognitivo leve, que sería cuando hay unas pérdidas de funciones cognitivas pequeñas y todavía subsanables, pues ahí es donde tenemos un margen, digamos, de trabajo, un margen terapéutico bastante interesante para poder centrarnos. Entonces, como os decía, nosotros cuando hacemos el examen y el diagnóstico diferencial, tenemos dos opciones. El paciente está vivo. El diagnóstico diferencial claro es cuando está en estadios muy avanzados. Entonces ahí sí voy a tener claro que es una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson, otro tipo de demencia, ¿de acuerdo? Pero ahí ya es demasiado tarde. La otra forma en la que hacemos el diagnóstico diferencial es cuando llega a la mesa de autopsia, pero ahí ya es demasiado tarde. Eso es lo que hicieron Alzheimer y Lewy, estudiar el cerebro y ver qué depósito, de qué proteína y en qué lugar se encontraba, y a partir de ahí estadiar, decir si estamos en un estadio muy temprano o en un estadio muy tarde. Para eso existen una serie de escalas que conocen muy bien los neuropatólogos y que nosotros utilizamos también para, digamos, poner a ese paciente en un grupo o en el otro. Entonces, desgraciadamente, por el momento, el único diagnóstico diferencial preciso es la autopsia. Y en este caso, pues quisiera contaros qué hacemos nosotros con toda esta información. Porque claro, aquí en Albacete, aunque estamos en un punto de la Mancha un poquillo perdidos, pues estamos haciendo investigación puntera en la enfermedad de Alzheimer desde hace bastantes años. Y actualmente pues tenemos un proyecto, que es este que tenéis aquí, en el que colaboramos en la Universidad de Castilla-La Mancha con la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos, y donde, si os dais cuenta, los que patrocinan son los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos. Eso hasta que llegó Trump, ahora ya veremos. Estamos en ello. Pero la idea es establecer el contacto pues, con un grupo que trabaja en neuroimagen. ¿Por qué? Porque la neuroimagen es la técnica que nosotros podemos utilizar para ver el cerebro mientras el paciente está vivo. A casi todos, seguramente de los que estáis en la sala, os han hecho una resonancia o un TAC. En esa resonancia y en ese TAC se pueden ver indicios de daño cerebral. Y si nosotros lo vemos suficientemente pronto y sabemos mirar, sabemos buscar dónde tenemos ese daño, pues quizás podamos tener ahí esa ventana de diagnóstico diferencial precoz que nos interesa para poder ayudar a nuestro paciente lo antes posible. Pues nuestro proyecto en este sentido se hace gracias a un programa que muy poca gente conoce, que tenemos aquí desde hace muchísimos años, que es el programa de donación de cuerpos y cerebros con fines docentes y la investigación de la Facultad de Medicina de Albacete. Esto es tal cual suena. Cuando alguien fallece, decide donar su cuerpo y su cerebro a la ciencia, y nosotros utilizamos ese cuerpo y ese cerebro pues, para formar a futuros sanitarios, tanto médicos como farmacéuticos como enfermeros que pasan por nuestras instalaciones, pero también para investigación, en este caso en la enfermedad de Alzheimer, que es lo que a nosotros nos interesa. Y aquí es importante también entender que no hace falta estar enfermo para ser donante. Son tan útiles aquellos cerebros que pertenecen a personas sanas, porque entonces podemos estudiar qué mecanismos son los normales en personas mayores que no presentan demencia, frente a aquellas que tienen presencia de demencia y que por tanto tienen daño cerebral, y podemos estudiar ambos.
Entonces, la zona que a nosotros nos interesa, evidentemente estudiamos y cogemos todo el cerebro. Lo que tenéis ahí es una imagen real de un hemisferio cerebral visto por la cara del medio, y esto que tenéis pintado de verde es lo que llamamos el lóbulo temporal medial. Ahí hay una estructura que se llama el hipocampo, y el hipocampo se sabe que está relacionado con procesos como la memoria. Cuando la puerta de entrada al hipocampo está bloqueada, somos incapaces de aprender nada nuevo, ¿de acuerdo? Y ese bloqueo pues se ha visto que ocurre en enfermos con la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, este es nuestra zona de interés. Veis ahí que es un trocito bastante importante en esa región del lóbulo temporal. Lo que hacemos nosotros en esta región, en este lóbulo temporal medial, que se llama hipocampo porque tiene la forma del caballito de mar, no sé si veis el caballito de mar, os lo podéis imaginar, pero bueno, pues aquí tendríais la cabeza, la cabeza del caballito de mar, el cuerpo y la cola, ¿no?, de ese caballito de mar, que es el hipocampo. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el punto de vista del laboratorio es que cortamos el tejido en distintas rodajas y los teñimos con distintos marcadores. Veis ahí que uno de los marcadores es tau, esa proteína que decíamos que era importante en la enfermedad de Alzheimer, la otra es la amiloide, que es la pareja de la tau, y actualmente utilizamos otros marcadores como TDP43, que sabemos que está muy relacionado con demencias de otro tipo, que no son demencias tipo Alzheimer, o con la alfa-sinucleína, que si recordáis os he dicho que era la proteína aberrante en demencia con cuerpos de Lewy o en Parkinson, que es donde se encuentra presente. Curiosamente, todas esas proteínas se expresan de forma normal y también de forma anómala en el hipocampo, pero si os dais cuenta por los colores, el patrón no es exactamente igual. Si os fijáis un poco, esto es como buscar las 7 diferencias en el juego este del periódico. La proteína tau, que está pintada en azul, afecta a prácticamente toda la estructura. Sin embargo, si os venís aquí al amiloide, veis ahí que hay un trocito, ese que está pintado en blanco, que no presenta esa proteína, pero sí el resto del hipocampo. Y si nos fijamos en la alfa-sinucleína, fijaros que tenemos esta barriguita de aquí, que no presenta alfa-sinucleína, pero sí otras partes que solapan con los otros patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos capaces de estudiar bien y de forma fina los patrones, podremos tener una correlación de dónde se encuentran esas proteínas anómalas en cada tipo de patología, y eso es lo que nosotros andamos buscando. La cantidad de proteína que tengamos anómala es lo que da lugar a los estadios de Bragg que os decía antes, que es el sistema de medida que nosotros utilizamos para clasificar nuestros cerebros. Entonces tenemos dos aspectos, uno de qué proteína es y el otro el aspecto cuantitativo, cuánta proteína tenemos en cada una de las partes de ese cerebro. Ahí no pasa. Vale. ¿Qué características tiene la enfermedad de Alzheimer? Pues si nosotros cortamos ese cerebro en una sección como la que tenéis aquí, fijaros que aparecen lo que llamamos el ventrículo, que sería este espacio, ¿vale? El espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo es mucho más grande en aquellos enfermos que presentan demencias que en los enfermos que no presentan demencias. Esto es debido a que la sustancia gris, que es la que rodea por la parte externa el hemisferio cerebral, va a ir muriendo, se va a ir perdiendo, va a sufrir una atrofia. Esa es la muerte neuronal que decíamos al principio, provocada por la presencia de esas proteínas aberrantes. Y esto va a dar lugar también a que los giros, los espacios que hay entre cada una de las estructuras, pues sea más grande. Esas son características importantes que definen cuando tenemos una enfermedad de Alzheimer. Pero cuando yo soy capaz de ver todas estas marcas desde el punto de vista estructural, es decir, cuando yo abro un cerebro y veo que el ventrículo es muy grande y la sustancia gris ha desaparecido, estoy en estadios muy avanzados de la enfermedad de Alzheimer. En ese caso ya tendré una clínica donde pues el neurólogo o el geriatra habrá diagnosticado perfectamente que se trata de un enfermo de Alzheimer o que se trata de otro tipo de demencia, ¿vale? Entonces, lo que es importante aquí es tener en cuenta que nosotros vamos a ir buscando una relación de qué regiones se van a ver más pequeñas, cuáles son las que se han perdido en relación con la patología. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, veis aquí que hay una raya naranja pequeñita, aquí en este lado. Eso sería para medir el tamaño del ventrículo, así que cuanto más grande sea ese ventrículo, más probabilidad hay de que yo tenga enfermedad de Alzheimer, ¿vale?
Por otro lado, puedo medir otras estructuras, como por ejemplo esa estructura que tenemos aquí o aquí, que es el hipocampo, y en ese caso la correlación será cuanto más pequeño sea, porque se han muerto las neuronas de ese hipocampo, más probabilidad hay que tenga enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Entonces, los espacios más grandes, más probabilidad de enfermedad de Alzheimer. La sustancia gris más pequeñita, más probabilidad de que haya enfermedad de Alzheimer. Tengo varios criterios que puedo ir midiendo en la misma región. Nosotros lo que hacemos es hacerle viajar a nuestros donantes. Extraemos el lóbulo temporal y los colocamos en unas piezas como las que veis ahí y los mandamos a Filadelfia en avión. La idea es la siguiente, la idea es coger y fabricar moldes, que son resinas en imagen 3D con inteligencia artificial, donde el bloque del lóbulo temporal se encaja perfectamente sobre ese molde, y ese molde veis ahí que tiene rajas. Esas ranuras realmente son para poder introducir una cuchilla entre ellas y poder cortar en bloques perfectos ese hemisferio cerebral, ese lóbulo temporal, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros podemos meter ese bloque también en un equipo de resonancia, así que podemos hacer una resonancia y luego podemos extraer de ese tejido lonchas perfectamente medidas, sabemos la distancia que hay entre ellas, y en el mismo plano en el que se ha hecho la resonancia, es decir, que ahí lo tenemos como si fuese nuestro molde de referencia para que trabajemos siempre en el mismo plano anatómico. De hecho, aquí hay un vídeo para que veáis cómo encaja perfectamente ese lóbulo temporal en el molde. Sí, pero no sé cómo va. Es que cuando le he dado no ha pasado el vídeo. Ya, pero era por el vídeo. Vale. Entonces veis ahí cómo encaja perfectamente y se queda el lóbulo temporal en el plano que a nosotros nos interesa y bien encastrado en ese molde de parafina que nos permite primero pues hacer la resonancia y después poder procesarlo en el laboratorio. Le hacemos la resonancia en Filadelfia. Claro, allí los americanos pues tienen más dinero que nosotros y estas resonancias tienen una resolución de 9,4 teslas. Esto es como ir montado en un Mercedes. En nuestro hospital la resonancia que tenemos es de 1,5 teslas, si no me equivoco, así que imaginaros la cantidad, la diferencia que hay entre conducir un 600 y conducir un Mercedes. Las imágenes que ellos obtienen en la resonancia tienen muchísima mayor resolución que las que podemos obtener aquí en Albacete con la misma técnica, de ahí que nos interese esta colaboración. Bueno, pues como veis, una vez que le han hecho la resonancia allí, nos vuelven a enviar el bloque, vuelven a España estos cerebros y nosotros los preparamos, veis ahí, en bloques, en trocitos, para obtener secciones finas y seriadas, que son estas que veis aquí en el lado de la derecha, en los diferentes planos y que correlacionan exactamente con la imagen que ellos obtienen en la resonancia. ¿Esto por qué es importante? Porque yo tengo una imagen en resonancia, que es una técnica que me permite ver ese lóbulo temporal en el paciente in vivo, en este caso es en este cerebro extraído, es vivo, pero al mismo tiempo puedo hacer la histología en el mismo nivel. Por lo tanto, la imagen que yo tengo en la histología es superponible totalmente a la resonancia, ¿vale? Y eso es lo que a nosotros nos interesa hacer. Aquí os he puesto una imagen donde en la parte A lo que tenéis es el bloque que nosotros... El bloque que nosotros obtenemos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Aquí sería la forma que tendría esta misma sección en una resonancia de Albacete. Lo que se ve más blanquecito sería sustancia gris y lo que se ve más gris es la sustancia blanca. En este caso es por la forma en la que se ha cogido la imagen. Y abajo tenéis la misma sección vista con una resonancia de 7 teslas y una resonancia de 9,4 teslas. Si os dais cuenta, aquí la resolución en la parte blanca, que parece aquí un manchurrón, pues aquí es bastante más nítida y se parece mucho más a la imagen que luego nosotros vemos en el microscopio. Por lo tanto, la correlación puede ser muchísimo más exacta en ese sentido. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Pues cortamos esas secciones y las teñimos. Si nosotros sabemos que hay proteínas aberrantes que van a estar presentes en regiones determinadas, en distintos estadios
en las enfermedades neurodegenerativas, pues nosotros las preparamos con tinciones inmunocitoquímicas y además somos capaces de delimitar en el microscopio esas líneas punteadas que veis ahí, que en realidad ahí lo que estamos diciendo es en qué región precisa de esa sección me encuentro. En la nomenclatura es un poco igual, pero veis ahí que hay límites, hay como rayas donde pone EC, PRC. Pues eso quiere decir que son dos regiones distintas desde el punto de vista citológico que nosotros podemos identificar, pero también desde el punto de vista funcional. No es lo mismo que se deteriore donde pone EC que se deteriore donde pone PRC. ¿De acuerdo? Entonces nosotros esas secciones las vamos segmentando, las vamos delimitando, tanto en controles como en casos como este de aquí. ¿Qué os llama aquí la atención? El espacio, la V, el ventrículo. De ahí vemos que hay un ventrículo enorme. Y fijaros donde ponía EC, que era bastante grande en la imagen anterior, aquí es pequeñita, atrofia. Es decir, aquí seguramente lo que tenemos es un caso con demencia tipo Alzheimer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí también somos capaces de delimitar esas mismas regiones, pero ya presentan cambios significativos que son observables en el microscopio y que nosotros podemos trasladar a la resonancia de estos casos. Y eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es coger secciones muy finas, como las que tenéis aquí, y ponerle nombre a cada una de las partes que nosotros podemos identificar bien dentro del hipocampo, gracias a Santiago Ramón y Cajal, que seguro que también nos suena. Él fue el primero en que hizo la descripción de los campos del hipocampo y nosotros podemos delimitarlas desde el punto de vista del microscopio perfectamente dónde están. Lo más interesante es que esta misma transposición de esos campos las podemos pasar a las imágenes de resonancia. De forma que aquí, en este cuadro de colores, nosotros somos capaces de pintar dónde empieza y dónde acaba cada uno de los campos que forman el hipocampo. ¿De acuerdo? Y por tanto, pues esos campos, el rosa, el azul, el rojo y el verde, nos está diciendo que son regiones distintas. ¿Eso qué nos ha permitido hacer? Nos ha permitido hacer reconstrucciones tridimensionales de todo el hipocampo y de cada uno de sus campos. Y esto es lo que publicamos en el año 21 como un atlas de referencia para utilizar en resonancia magnética, de forma que vemos dónde estarían cada uno de esos campos y cómo esos campos se van modificando dependiendo del tipo de patología al que nos estemos enfrentando. De forma que lo que tenemos, por ejemplo, es la capacidad de medir el tamaño de cada uno de esos campos, medir el volumen de cada uno de esos campos. Y lo que nosotros observamos es que algunas regiones, me da igual el nombre, pero CA1 es una región popular dentro del hipocampo, se llama el campo amónico 1, pues se sabía ya por estudios anteriores que era una región que normalmente presentaba atrofia en estadios muy iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Y nosotros corroboramos con estos estudios ese descubrimiento y alguno más, por ejemplo, alguna otra capa que también presenta atrofia en estadios muy iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Estos resultados pues fueron publicados bastante bien y nos permitió tener pues un artículo en una revista muy prestigiosa a nivel del cerebro, que es la revista Brain. Claro, esto si además lo aplicamos de la misma manera a secciones que tienen la presencia de la proteína tau, esos que veis ahí son dos estadios distintos de la enfermedad, veis ahí que hay depósitos marrones, aquí veis que está muy marrón oscuro por aquí, pero sin embargo aquí hay más. Aquí sería un caso de Alzheimer que está teñido con tau de esos estadios muy tempranos, un estadio 2, y aquí es sin embargo un estadio 4. Eso quiere decir que cuanto más depósito veo, más grave va a ser la patología de ese paciente. Y esto me permite también hacer un atlas, hacer un mapa de qué campos del hipocampo presentan más depósito de tau. Así que de alguna manera voy a poder relacionar la pérdida que tengo de volumen en las regiones de interés con la cantidad de tau que tengo si tengo más patología de tau, ¿vale? Esto es lo que nosotros estamos haciendo y se publicó el año pasado en una revista también muy prestigiosa que es Nature Communications, donde lo que hicimos fue correlacionar la cantidad de placas que encontrábamos de la proteína tau en relación con la pérdida de grosor en las distintas regiones del hipocampo y de esa forma hacerlo como en estadios muy tempranos de la enfermedad de Alzheimer para que se utilice como biomarcador de estadios tempranos de la enfermedad, simplemente a través de una resonancia magnética.
¿Hacia dónde vamos ahora? Pues evidentemente lo que nos interesa ahora es incrementar el número de casos. Estamos haciendo este estudio ya no solamente con cerebros que sabemos que están con enfermedad de Alzheimer, sino con otras copatologías. Es muy frecuente cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, que en los estadios, a medida que van avanzando las demencias, aparezcan otras copatologías que conviven juntas. Así que ahora lo que estamos haciendo es incrementar el número de casos y ver si hay patrones diferentes entre los distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Se está incorporando inteligencia artificial, estamos intentando hacer marcadores que nos permitan cuantificar de forma automática dónde se depositan esas placas o dónde aumentan en las distintas regiones, y la idea es hacer un diagnóstico lo más precoz posible utilizando imágenes in vivo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es todo esto que se ha hecho con lóbulos temporales de donantes y resonancias de esos lóbulos temporales, intentar trasladarlo a resonancias de personas vivas y ver si existe esa correlación con la clínica que están observando en el laboratorio. Bueno, en último término, lo que queremos es tener una herramienta útil para el diagnóstico precoz, y todo esto pues pasa porque sigamos recogiendo cerebros de donantes y bueno, pues sabéis que está el programa de donantes, así que yo aprovecho para deciros que si en algún momento vuestro cerebro no os sirve, pues ya sabéis lo que podéis hacer con él, donarlo y que sea útil para estudios como este o de otro tipo. Por supuesto, todo este trabajo no se puede hacer si no contamos con el apoyo de la generosidad de los donantes y de sus familias, porque en esto es algo que las enfermedades neurodegenerativas liga mucho no solamente a la persona que la padece, sino a todos los que comparten su vida con estos pacientes, tanto antes como después, cuando deciden ser donantes. Y para terminar, pues me vais a permitir que le dedique este seminario a mi mentor y a la persona que puso en marcha todo este proyecto, puso en marcha la Cátedra de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de aquí de Albacete, de la de Ciudad Real, de la de Talavera, de la de Farmacia. Todos venimos de Ricardo Insausti, que es el médico navarro que en un momento determinado, en 1998, decidió apostar por Castilla-La Mancha y vino y montó aquí su laboratorio y montó este programa y se peleó porque se conociese el programa y porque tuviésemos un proyecto activo del cual sin él no podríamos estar haciendo este trabajo que os he presentado. Y bueno, pues si me permitís, como es la primera charla que doy después de su fallecimiento, él falleció en diciembre, el año pasado, en el 2024, pues os pediría un aplauso en su memoria. Y simplemente terminar por deciros que seguramente ninguna enfermedad neurodegenerativa llevará su nombre, pero es uno de los pioneros que ha empezado a hacer muchísimo trabajo, 46 años trabajando en el lóbulo temporal, en distintas especies y en el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, y yo creo que sus contribuciones relevantes internacionalmente pues quedarán ahí para todos nosotros y para los que le podamos seguir, aunque sea con la lengua afuera, como es mi caso. Muchas gracias a todos por vuestra atención.